Dios en nuestra vida? Hoy conoceremos la historia de José Muñoz, un joven que nos demostrará que aferrados de la mano del Creador, cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida es posible. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, Restaurador de la Vida. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. José Muñoz nació en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Tiene 26 años y es ingeniero industrial. José conoció la religión adventista gracias a su hermano mayor, el cual visitaba constantemente la casa de su tía en Barranquilla, ya que se encontraba completando sus estudios universitarios. Con el tiempo, José tuvo que vivir situaciones complicadas, las cuales no impidieron que él se alejara de los caminos del Señor. José siempre tuvo el deseo de vivir en Brasil y poder trabajar en la división sudamericana. Trabajó arduamente y pasó por diferentes pruebas de fe, las cuales finalmente de la mano del Señor lo llevaron a cumplir su sueño. Actualmente José trabaja en el Departamento de Prevención de Riesgos de la División Sudamericana. Hoy conoceremos el maravilloso testimonio de José. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de José Muñoz. Él es colombiano, ingeniero industrial, actualmente está trabajando en Brasil y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su interesante historia. Adelante, José, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, para mí también es un gusto poder estar aquí en tu programa y compartir también sobre mi experiencia de vida. Excelente, yo feliz, bueno, hablábamos por interno de que leía tu historia, me daba risa, pero de cómo Dios tiene planes perfectos para cada uno de sus hijos y nuestros amigos se van a enterar un poco más adelante de qué se trata. Bueno, hice un spoiler de que estás en Brasil, pero cuéntanos en detalle a qué te dedicas, en qué parte de Brasil estás, cuéntanos un poco. Bueno, Ángela, actualmente me encuentro en la ciudad de Brasilia, que es la capital de Brasil. Estoy trabajando con la ARM Sulamericana, ¿Qué que significa? es la Ah, entidad de la perfecto. iglesia. Es la entidad de la iglesia que cuida realmente la institución en la parte del seguro y trabajo en la área de prevención y riesgos. Soy ingeniero industrial y pues dentro de mi labor desempeño varias visitas, realizo varias visitas a las instituciones, escuelas, hospitales e internados de la iglesia. Entonces es un placer y un privilegio servirle a Dios aquí, inclusive en la oficina de la División Sudamericana. Wow, realmente un privilegio y qué gran responsabilidad. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, José? Bueno, aparte que soy apasionado por los viajes, a través de mi trabajo, tengo la oportunidad de conocer de cerca el patrimonio de la iglesia, cómo nuestra iglesia es bendecida y cómo Dios dirige todas nuestras instituciones. La oportunidad de conocer las universidades, que realmente son casi ciudades que realmente tienen todo dentro de un complejo deportivo, piscina, toda esa parte de cerca, los hospitales, cómo nuestra iglesia, una organización fuerte, sirve a la comunidad en diferentes pues, contextos, en diferentes medios. Es muy bonito. Wow, qué privilegio, qué lindo cargo y qué linda responsabilidad Dios te ha dado ahí en su iglesia y deseo que Dios ahí siga prosperando tus dones y tus talentos en la hermosa labor que estás realizando allí en la División Sudamericana, que para nuestros amigos quienes no saben es la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para 8 países en Sudamérica, que queda su sede central en Brasilia, Brasil, que es donde está trabajando José, que es un sueño de Dios en su vida y ahí vamos a hablar más al respecto. Tú,
José, tuviste una infancia difícil, complicada. Cuéntanos en detalle algunos aspectos que te marcaron o de la violencia que vivías en casa, en la niñez. Bueno, ahora como cristiano adventista del séptimo día, considero que el hogar representa un pedazo de cielo en la tierra, ¿no? Es el plan ideal de Dios. Pero infelizmente en este mundo sufrimos y pasamos por circunstancias difíciles. Como tú lo decías, Ángela, mi infancia fue dentro de un hogar con conflictos, violencia física, verbal, psicológica, de parte de nuestro padre, quizás inconsciente de eso, pero se convirtió en un conflicto interno muy fuerte y fue creciendo, y con los años, pues obviamente mis hermanos y yo fuimos también creciendo y entendiendo mucho las cosas, enfrentándonos en diferentes formas a nuestro padre. Entonces fue un momento duro que nos tocó ver sufrir a nuestra madre, llorar muchas veces, encerrados en un cuarto, pensando que teníamos que huir hacia otro lugar y no podíamos salir de casa porque no teníamos las condiciones en esos momentos. Entonces mi infancia creció bajo ese concepto también, como sufría depresión, porque obviamente me acostaba a dormir y pensaba como que no quería seguir viviendo en ese momento al ver sufrir mi familia, al ver sufrir especialmente a mi mamá. Wow, José, esa situación que tú viviste de niños, yo creo que lo viven muchos hogares en este momento, lo vivieron en su infancia, el tema de la violencia intrafamiliar. Siempre el enemigo ha querido destruir a los hogares, a la familia, a esa base de la sociedad. Y qué triste es cuando llega a los pequeños del hogar. Cuando tú me dices, yo sufría depresión, no quería vivir esto, me dolía ver a mi mamá llorando todas las noches. Sufrió ella también acoso en el sentido de infidelidad, maltrato verbal, y como que todo eso en tu mente empieza a calar y a doler también y a reclamar. Em, ¿En qué momento de tu vida tú conoces al Señor? ¿Cómo se da ese proceso? Porque tengo entendido que asistías a otra denominación muy fielmente, pero ¿cómo sucedió ese clic en tu vida? Y además que estabas sufriendo esa violencia em, junto a tus hermanos, que eran mayores que tú. Cuéntanos, José. Y realmente, como tú lo dices, llega un momento en que uno se acostumbra, ¿no? O normaliza esa situación en medio de la cultura, en medio de la región donde yo vivía. Era algo normal y muy común en las familias, pero llega un momento donde yo creo que Dios hace cosas extraordinarias y llega en el mejor momento de nuestras vidas. Nosotros teníamos una tía que ella se casó con un adventista, conoció el mensaje, pero nosotros éramos muy pequeños cuando todo eso pasó. Pero con el paso del tiempo fuimos creciendo. Mi hermano fue el primero en conocer de cerca. Él sufría también de soledad, no tenía muchos amigos, vivía encerrado en su cuarto jugando videojuegos, pero a través de esa familia, de mi tía, su esposo y mis primos, que son adventistas de nacimiento, tuvo como un nuevo renacer y él se bautizó. Su conversión fue muy rápida. Allí yo empecé a tener como conversaciones con él, conflictos también, peleas por causa ¿Y de la por qué religión, era ¿no? De eso? O lo sea, que está. voy a meterme ahí como, ¿por qué se daba eso? Porque uno en su mente, en su corazón, tiene una convicción de lo que siempre te han enseñado, la tradición, y uno dice, no, es que esto Eso. es, y es así, es la iglesia de Dios, es lo que Él quiere, y creo que ahí el conflicto, cómo se daba en tu casa, en el hogar, y entre hermanos, yo creo que se daban un poquito más duro, por decirlo así. Sí, inclusive pues yo después experimenté eso, porque cuando uno conoce de Dios, conoce la verdad, conoce la palabra y lo que está escrito, el deseo pues, que nace en nuestro corazón es hablarle a otros, decirle, mira, pero a veces lo hacemos de forma equivocada o a veces queremos mostrarle al otro el error de manera directa. Entonces eso que él conoció, obviamente fue su primer amor y él quería compartirlo con su familia, especialmente con sus hermanos. Entonces, obviamente yo empecé a tener como esas discusiones con él y me acerqué más a mi denominación, ¿sí? En ese momento era católico y me acerqué más, vivía todos los domingos en la iglesia, asistía a hora santa. Entonces fue como un proceso opuesto a lo de él. Él se acercó más a una relación directa, íntima, y yo me acerqué más también
mi parte a la parte de mi religión anterior. Tengo entendido que tu tía, bueno, tu hermano vivía con tu tía y él asistía todos los sábados y, bueno, cuando el corazón está preparado, el Espíritu Santo se manifiesta y uno acepta. En tu caso, Bueno, sí, ¿cómo fue en tu caso? allí ¿qué acontecía? Mi hermano pues oraba, tenía su vida devocional, una vida transformada que no conocía de mi hermano. Entonces cada noche él empezaba a orar en su cuarto de rodillas. Yo dormía con mi hermano en el mismo cuarto. Y a mí eso me impactaba mucho en la forma en que él se colocaba de rodillas y experimentaba pues esa oración directa con Dios, porque pues bajo la religión en la que estaba no se hacía de esa forma. Entonces me atrajo eso y comencé a vivir como una intimidad con Dios, un proceso más de amistad, de entender a Dios como un amigo, de verlo cerca, de derramar el alma hacia Dios de manera directa y no a través de muletillas o a través de oraciones repetidas. Entonces, a partir de ahí comenzó mi conversión estando fuera aún de la iglesia adventista. Entonces, mi hermano, como él estaba estudiando y nosotros vivíamos en un pueblo, mi tía vivía en la ciudad, él a veces se quedaba donde mi tía porque le tocaban unos horarios pues nocturnos. Entonces, a partir de ahí empezó esa relación con él, ese conflicto, pero yo un día sentí la necesidad también de colocarme de rodillas y esperaba que él se acostara, se durmiera, porque como peleábamos y discutíamos de religión, yo no quería que él me viera. Entonces, yo esperaba que él se durmiera y ahí aprovechaba y también tenía mi oración de rodillas. Entonces, todo eso fue como de alguna forma cambiando mi corazón y dándome como una nueva versión, una nueva vida. Porque en esa época, a mi edad, saliendo del último año de la escuela, era mucho de fiestas, de conocer amigos. Todos los fines de semana tenía una fiesta. O sea, estaba como apenas saliendo decimos nosotros, del cascarón, ¿no? De esa adolescencia, esa juventud que ya empezaba a caminar como medio mal. Por eso digo que Dios llegó en el mejor momento de mi vida. Wow. Me emociona mucho como el testimonio de tu hermano orando, tú veías el cambio, discutían un poco un par de cosas, eh, pero cómo te marcó eso y de que esperabas a que él se fuera, que no te vio, que se durmiera para tu orar y tener ese momento que fortaleció tu relación con Dios, de conversar con Él como si fuera tu mejor amigo, con reverencia, obviamente, con temor a Dios, pero recordando que hay un Padre atento a escucharnos y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús así va a ser conforme a su voluntad. Eso es maravilloso. Amén. Pero no todo es color de rosa. Ya yo creo que tú empiezas ¿en qué momento dices, sí, ya voy a bautizarme, a decidir por Jesús? Porque Dios como que pasa en un proceso, todo se da como en un proceso, no es que de un día para otro ya Sí, cambié y todo es felicidad y color de rosa, como sucedió en tu caso, porque tus papitos, tu papi fue, también fue ahí clave. fue un proceso interesante en la forma en cómo actúa el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo comenzó a trabajar, obviamente, por medio de la oración y la comunión, pero en esos momentos en que yo discutía con mi hermano había algo que me causaba como interés, era la cuestión bíblica, porque él siempre me respondía con textos bíblicos y yo trataba, obviamente no tenía conocimiento bíblico, porque no tenía cero, y yo trataba de responderle solo con lo que sabía, ¿sí? Con la cultura, con lo que es costumbre en mi región. Entonces ahí me fui quedando corto y eso me dio interés de tener argumentos con los cuales como conversar o discutir con mi hermano. Y ahí nació ese deseo de buscar información directamente en internet. Entonces un día me puse a buscar en internet sobre la historia de la religión y todo donde me encontraba. Y ahí fue donde tuve como un encuentro fuerte y el texto bíblico que más me motivó es el mensaje del tercer ángel que dice, por tanto, salid, oh pueblo mío, de ella para que no seáis partícipes de sus pecados. A partir de ahí, mi vida comenzó como a ser deconstruida para nuevamente comenzar. ¿Por qué? Porque yo empecé a dejar de ir a la iglesia, porque iba todos los domingos. En esa época yo bailaba mucho, de un momento a otro el gusto, el deseo se me quitó, el deseo, fue una transformación antes de
y que cuando llegó el momento ya yo estaba preparado y mi decisión era firme. Cuando ya tomo la decisión de que, ok, el sábado era una verdad con la que no podía discutir, el sábado era algo bíblico en los mandamientos, yo dije, no hay vuelta atrás. Entonces yo me encontraba haciendo un curso de inglés los sábados, haciendo un curso para la prueba final del estado que hacen en el último año de la escuela y eran los sábados. Entonces empecé a aprovechar cada sábado que no tenía clase en algún lugar, de mañana o de tarde, iba para la iglesia. Y fui buen recibido por mi familia, mi tía, mi tío, mis primos hicieron su papel de la mejor forma, me acogieron, me invitaban a almorzar todos los sábados. Entonces comencé a vivir algo muy bonito en la iglesia, comencé a también a ser bien recibido. Así que me enamoré tanto de Cristo como ese primer amor y de la iglesia, de las personas, de los grupos de jóvenes, de la sociedad de jóvenes, y fue algo como que impactó bastante. Entonces me quedaba dormido de mi tía y los domingos me iba para el club de conquistadores y guías mayores, así que fue otro proceso también. Y bueno, cuando te bautizaste, ¿qué dijeron ahí tu mami, tu papi, tu familia más cercana, tu otro hermano también, eh, cuando tomaste la decisión? Bueno, cuando tomé la decisión, yo terminé el curso de inglés, que era el quinto nivel. Como lo hacía los sábados, yo dije, termino este quinto nivel y me bautizo. Entonces así fue. Yo siempre he sido un buen estudiante, como el hijo menor también, como que los papás a veces tienen un poco de cariño hacia el hijo menor, pero le digo a mi papá, papá, aquí están los resultados, me fue bien. En ese momento ya ocupaba el segundo lugar en la clase y me dice, ok, ¿cuándo tengo que pagar el próximo semestre? Que era el último nivel. Y ahí es donde yo le digo, bueno, papá, yo me voy a bautizar y no voy a estudiar ese próximo semestre, sino voy a esperar el otro año y lo voy a hacer semanalmente, de lunes a viernes. Ahí en ese momento mi papá obviamente se pone furioso, bravo, y comienza a decir que me llenaron la cabeza de cucaracha, que va a hablar con el pastor, que mi tío, mi tía, que me estaban engañando. Entonces fue un proceso difícil porque yo era menor de edad todavía. Y entonces que yo era menor de edad, que no me podía bautizar, pero fue algo bonito porque fue una decisión tomada con convicción. En ningún momento se me pasó por la mente de arrepentirme o de decir que ya no. O sea, yo estaba decidido y era algo como que tenía que hacerlo y lo hice. Entonces, mi mamá obviamente, ella es muy respetuosa, ella acompañó a mi hermano en su bautizo, pero por el conflicto que generó mi decisión, la de mi hermano no fue así, por el conflicto que generó, mi mamá decidió no poder acompañarme porque mi papá en ese momento amenazó con ir al lugar y hablar y generar un conflicto. Entonces mi mamá decidió no acompañarme. Pero ahí estuvo mi tía, mis primos, mi hermano y obviamente es bonito cuando tú ves a tu familia pues entregar su vida al Señor. Amén. Y además que empiezas con una nueva familia a nivel mundial que te ama y te recibe Así, en cualquier lugar del mundo con el mismo amor. Y es que el Señor tiene ahí en su amén, palabra, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por eso es la decisión más importante y le damos tanto hincapié en identidad, cómo fue y qué te dijeron, porque al enemigo no le gusta, no le gusta y siempre trata de poner las trabas y los peros y qué bueno que en tu caso, a pesar de las circunstancias, de las molestias, te mantuviste firme, con convicción por lo que Dios te estaba mostrando. Y hablando de la gran familia a nivel mundial, tú tuviste intercambio por tu universidad en el año 2015, fueron tus primeros acercamientos con Brasil, con un gran sueño que tú empezaste a construir con la ayuda de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Cómo amén. fue eso para ti? Bueno, en esos años, por eso digo, el mejor momento cuando ingresas a la universidad, vas a conocer personas nuevas. Yo vivía en un municipio, entonces fue a conocer la ciudad de cerca. Ya yo estaba con un primer amor, que era Jesús, que había aparecido en mi vida. Entonces viví los mejores años en la universidad, hice el intercambio del 2015, pero antes de eso yo fui muy de permanecer conectado a todo lo que la iglesia hace a nivel mundial. Entonces seguía a la iglesia, la organización como tal, en todas las redes sociales, en páginas, y me di cuenta de lo fuerte que es la división sudamericana. Entonces participé un día, que fue algo curioso, de una actividad online que era sobre profecías
y en esa programación me gané una Biblia. Ah, Y esa Biblia me la mandaron directamente de Brasil para Colombia y era en portugués. En ese momento, obviamente, yo no me lo esperaba, pero años más tarde, cuando hice mi intercambio, me di cuenta que Dios ya tenía todo preparado. Me había enviado una Biblia antes. Cuando llego a Brasil, no sabía hablar, pues obviamente, el idioma. Inicialmente estaba direccionado para ir para México, porque no conocía el portugués, pero Dios ya tenía el plan diseñado, Dios ya qué tenía como todo maravilloso. definido y terminé en Brasil aprendiendo una nueva lengua. Y de las cosas más bonitas, obviamente, aprender una nueva cultura. Primera vez que salía de mi país, conocer amigos de toda Latinoamérica, es bonito. Pero a mí me apasionaba mucho la iglesia, el trabajo fuerte. Tuve la oportunidad de participar en un camporí grande de unión y fue una experiencia increíble. Me sentía viviendo un sueño y de ahí como que Dios me colocó ese deseo de que, ok, yo tenía que regresar a terminar mi carrera, pero con el deseo de volver nuevamente y estar aquí en Wow. Brasil. Sentí esa conexión. Es lindo cuando encuentras tu lugar. Estabas enamorado de lo que Sí, estabas viviendo, de tu iglesia, del movimiento a nivel mundial. Y qué lindo sentir en tu caso como ese seguimiento, ver qué es lo que los concursos y participar y que hayas ganado una Biblia en portugués y más adelante el Señor te haya llevado, dado la oportunidad de viajar y estar en ese lugar. En los últimos minutos que nos quedan, José, 2021 fue el año más difícil para ti y decisivo también. Y nos quedan 3 minutos para que me cuentes esta última parte de tu vida y cómo lograste superar esas pérdidas, José. en ese deseo de volver a Brasil, obviamente, lo hice por varios métodos, varios motivos, y uno de esos era el estudio, hacer una maestría. Lo intenté el año 2019, 2018, 2019, 2020. Hice una maestría a nivel de educación a distancia con la UNASPI, pero en el 2021, cuando ya estaba todo para ir a hacer una maestría presencial, pasé por momentos muy difíciles, como la pérdida de 3 familiares cercanos, que son mis abuelos. Inicié el año con 4 de ellos, que era un privilegio para mí, y terminé el año con solamente uno de ellos. Entonces fue un momento, como yo vivía solo, salí de mi ciudad a trabajar a otras ciudades, estaba solo, entonces fueron momentos de lucha, de dolor, de vivir ese duelo solo, y mi vida empezó como a sentir que, que perdía el sentido, la dirección. Me aferré mucho, hacía mis devocionales, iba a la iglesia, pero sentía un vacío enorme. Aún así, intenté y seguí luchando y pedirle a Dios mucha fuerza y reclamarle el por qué yo no podía conseguir mi sueño, que era de volver a Brasil. Y Dios me enseñó después al final de que no es en mi tiempo, sino es en el tiempo de Él, y que tenemos un Dios que está dispuesto a concedernos los deseos más profundos de nuestro corazón. Amén. Wow. Siempre la pérdida de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados es un dolor, mejor dicho, insoportable, porque como seres humanos fuimos creados para vivir y vivir eternamente, por eso duele tanto cuando fallece, en este caso un familiar nuestro. Primero hay una promesa maravillosa, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí estará ese encuentro Amén. glorioso con tu familia. Segundo, Dios es quien nos consuela, nos da la paz, y nosotros debemos seguir adelante con sus fuerzas, no con las nuestras, sino con las del Señor. Yo quiero agradecerte, José, por tu tiempo, por la disposición, ya después de mucho tiempo, de muchos meses, de nos que te dijeron. Este año, en enero de 2022, empiezas a trabajar en la división sudamericana. Quiero invitarte para que dejes un mensaje final acompañando ese suceso que marcó tu vida y hoy te tiene donde estás. Adelante, José, para terminar el capítulo. En el momento más difícil de mi vida, donde sentía que perdía el rumbo, Dios estuvo presente y me enseñó que Él cumple nuestros sueños. Hay un versículo que impactó mi vida y es 2 Corintios 12:9, donde el Señor dice: bástate mi gracia, o con mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso fue lo que a mí realmente me ayudó. El Señor estuvo conmigo y el Señor está contigo, y el Señor permitirá que tu sueño se haga realidad también. Solo basta
disfrutar de la presencia del Señor y creer en sus promesas. Amén. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. Lucha por cumplir los sueños de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.